Hola, buenos días. Les saluda Gloria de el blog Conquistador. De nuevo, creo que me gustaría hacer los devocionales más seguido, pero creo que no quiero hacer estos devocionales si no hay algo realmente de parte de Dios que sienta que debo hablarles. Y creo que hoy es uno de esos días. He estado reflexionando sobre cosas que me ocurrieron en el pasado y, y este realmente es un mensaje para fortalecer de pronto la fe de todos aquellos que han estado pasando, digamos, por momentos complicados, especialmente para esos creyentes que están teniendo tribulación, dudas acerca de su salvación, eh, que se han cuestionado muchas veces si son salvos. Eh, Personas que están teniendo pruebas duras, que de pronto han caído en pecados múltiples varias veces y que de alguna manera se sienten afligidos por esto. Y creo que les hablo a aquellos que están realmente afligidos por esta situación, no a aquellos que no les importa ni les duele, ¿cierto? Porque si hay una de esas cosas que yo he aprendido con el tiempo es que si en realidad todavía a ti te duele de alguna manera caer o fallar, ¿cierto? Es porque todavía hay una convicción de pecado en tu corazón, es porque el espíritu aún está ahí, ¿cierto? De alguna manera nosotros mmm, entristecemos al espíritu cuando pecamos, pero eso no significa que no seguimos siendo hijos de Dios. Y esta palabra en esta mañana, si tú sientes que de alguna manera has estado cayendo una y otra vez, involucrándote en pecado una y otra vez, y le dices a Dios, Dios, ¿por qué caigo una vez en una y otra vez en lo mismo? Si yo oro y yo te pido y te ruego y te clamo que no vuelva a caer, porque vuelvo a caer una y otra vez. Y mira, esta palabra es para ti, bueno. Y quiero comenzar con una pequeña reflexión en un librito que se llama Oraciones de un Minuto. y, y habla, y es hermoso esto porque habla sobre el nombre, sobre todo nombre. Y de hecho esta mañana, o antes de ayer, estaba leyendo acerca de la historia de Elías y acerca de los profetas, aquellos que se acuerdan de aquella historia en ese tiempo en el que no llovió durante mucho tiempo y el profeta comenzó a reírse de los dioses paganos porque prácticamente Elías hizo algo así como, bueno, vamos a hacer un reto a ver quién recibe respuesta, ¿cierto? Si ustedes reciben respuesta, sus dioses entonces son quienes dicen ser, pero si mi Dios, ¿no? Es el que hace este, de alguna manera que esta sequía termine, ¿cierto? Por su palabra, es porque en realidad el Dios al quien sirvo es el verdadero Dios. Y pues Elías era malvadito un poquito, digamos, porque, bueno, digamos que no malvado, pero él tenía mucha confianza en Dios, ¿verdad? Porque él sabía que todo lo que estos personajes hicieran iba a ser en vano, ¿sí? Y me llama mucho la atención porque justo el título de esta oración devocional en este pequeño libro se llama El nombre sobre todo nombre. Y bueno, Elías prácticamente estaba haciendo un reto, les hizo un reto, era como un reto, ¿no? Con estos otros adivinos, bueno, todas esas personas que decían que tenían una comunicación con Dios, bueno. Entonces él decía, pues
vamos a ver quién tiene la razón. Y vamos a ver a quién le responde. Si es Dios, su Dios es verdadero, es tan verdadero o es el Dios mío. ¿Sí, no? Porque pues él les había dicho a ellos qué hacer y qué no hacer para recibir una respuesta. Y él dijo, bueno, y si Dios hace lo que yo les digo, pues eso es exactamente lo que Dios va a hacer, porque Él va a cumplir la palabra, porque es una palabra dada por Él. Si Él es verdadero, entonces va a ocurrir esto, ¿cierto? Y entonces otra vez volverá a haber lluvia, ¿verdad? Pero me llama la atención por eso, porque la idea era mostrar, ¿no?, el poder que tiene nuestro Dios único y verdadero sobre todo lo demás, y sobre todas esas personas que invocan el nombre de Dios sin conocerlo, sobre todos estos astrólogos, adivinos, o personas que dicen que incluso se comunican con los muertos y que son mediums y bueno, cosas de estas, ¿verdad? Que muchos de ellos incluso dicen que tienen mensajes, ¿no? O comunican que tienen un mensaje de parte de nuestros familiares fallecidos, ¿cierto? Porque yo recuerdo mucho las palabras en las escrituras que habla acerca de que, bueno, ¿cierto? Que nosotros no necesitamos ir a buscar un consejo donde los muertos, porque nosotros tenemos un Dios de los vivos, ¿cierto? ¿Para qué vamos a ir a consultar a los muertos? No tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que nosotros tenemos esa confianza en que nuestro Dios es el Dios sobre todo nombre, ¿no? Sobre cualquier nombre. Y hablando sobre esta situación de los medios y de todas estas circunstancias, les cuento que yo tuve algún tipo de experiencias espirituales bastante fuertes que en realidad me sorprendieron, sobre todo siendo tan racional. De alguna manera uno a veces piensa que las cuestiones espirituales en realidad uno no les pone tanto atención, ¿cierto? En mi caso yo no entendía por qué me pasaban ciertas cosas que me pasaban y ciertas experiencias que yo tuve que realmente yo no buscaba, ¿cierto? Como experiencias de tipo paranormal y cuestiones de espíritu, con espíritus y voces que yo escuchaba que se manifestaban en el plano físico, y eso era, les cuento que eso al principio realmente me aterró, ¿no? Y especialmente cuando comencé a buscar a Dios, esto se comenzó a poner un poco más espeluznante. Bueno, pero vamos a comenzar primero con esto y luego les sigo contando que a lo que íbamos, ¿no? Que realmente les cuento que no tengo ni idea para dónde voy, pero espero que Dios sea el que dé una respuesta a alguien que de pronto esté buscando una respuesta acerca de esto esta mañana. Bueno, y bueno, entonces, el nombre sobre todo nombre dice así, Salmos 9:10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Conozco bien tu nombre, Señor, lo susurro en tiempos de angustia, lo sostengo con fuerza al entrar en un lugar de temor, lo levanto con mi alabanza en momentos de celebración. Lo has sellado en mi corazón, de modo que nunca olvide quién es el creador de mi alma. No voy a ninguna parte sin cubrirme con tu nombre, porque es poderoso. Miren, ya ahorita les cuento. Cuando sientas dudas, Dios, recuérdame que se llamará tu nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eres todas esas cosas para mí. Señor, no dejes que me olvide de clamar a ti, aquel que no me abandona, sino que me guía a lugares mucho más altos. Y aquí me llama la atención en donde habla acerca de
No voy a ninguna parte sin cubrirme con tu nombre porque es poderoso. Miren, miren chicos, cuando yo era mucho más niña, y voy a hablar de esto porque vamos a comenzar a hablar un poco sobre, no solo digamos sobre los pecados en los que nosotros hemos incurrido, sino en los pecados en que nuestras familias han incurrido, ¿cierto? Digamos, tu madre, tu abuela, y no sé, tu tatarabuela, digamos que sería como la cuarta generación, ¿no? Y dice que a veces esos pecados de nuestra familia nos cubren hasta la cuarta generación, ¿ya? Claro, cuando nosotros estamos en Cristo, pues, es obvio que nosotros somos libres, ¿no? Hay una promesa de parte de Dios que dice que nosotros somos libres de todo eso, ¿cierto? Incluso hasta de nuestros pecados que cometeremos en el futuro, somos libres de todo eso. Pero el problema es que nosotros en el fondo, ¿no? Cuando venimos a Cristo, pues muchos de nosotros no conocemos nuestros privilegios como hijos. Y mucho de eso es que somos muy ignorantes acerca de las escrituras, incluyéndome a mí número uno. En el pasado era muy ignorante, ¿cierto? Y por causa de mi ignorancia en las escrituras, yo sufrí mucho, y también puedo decir que gracias a que comencé a estudiar las escrituras, comencé a tener muchísimo más paz en mi alma, y sobre todo a cerrar portales que fueron abiertos no por mí, sino por mis familiares, sobre todo acerca de estas circunstancias, digamos, de tipo espiritual, y sobre todo de cuestiones oscuras, y de buscar, ¿cierto?, consejo en lugares incorrectos, ¿no? En adivinación, en cuestiones como la ouija, y bueno, muertos y todas esas cosas, que en realidad nosotros los cristianos no necesitamos hacer eso, porque recuerden que el nombre de nuestro Dios está sobre todo eso, y que en realidad nosotros no necesitamos eso, porque el poder de Dios es incluso mucho más grande y poderoso, incluso por los mismos espiritistas y por todas esas personas que incluso se meten en esas cosas, reconocen, ¿verdad?, espiritualmente a un hijo de Dios. Incluso ustedes lean las escrituras ustedes mismos, acerca, por ejemplo, cuando Jesús estaba lidiando con espíritus, ¿no?, o con los demonios, ¿cierto? Lo conocían, sabían quién era él, ¿verdad? Incluso le hablaban que el mismo Cristo los mandó a callar. Entonces, aquellos que les interesan todas las cosas, y que de pronto alguno de ustedes está lidiando con algún tipo de cuestión, digamos, espiritual, que de pronto durante las noches ustedes sienten miedo, sienten temor, y no entienden por qué sienten miedo, porque sienten temor, ¿cierto? ¿Por qué les da miedo dormir, por ejemplo, con la luz apagada a muchos de ustedes? ¿Por qué muchos de ustedes sienten como que alguien los persigue y no tienen ni idea por qué? Se sienten atormentados, ¿verdad? Entonces, a mí por lo menos eso me pasó durante mucho tiempo. Cuando era niña, supuestamente, según mi mamá, yo podía mirar o podía ver espíritus, ¿no?, espíritus de gente que iba a fallecer o que había recién fallecido, ¿sí?, cuando era pequeña. Entonces, según eso y según muchas personas, eso es el don de mediunidad. ¿No? Eso es el don de mediunidad, pero pues para mí eso, el don de mediunidad, les cuento que era más bien como más bien un don, sino más bien como una maldición, ¿sí, no? Porque, ¿qué les puedo decir yo? Yo estaba medio aterrada con eso, y sí fui afligida por espíritus durante mucho tiempo, y no lo sabía, ¿ya? Y probablemente alguno de los que me escuche y que venga acá va a parar en este video porque hay algo que Dios quiera decirte a ti, o algún tipo de respuesta que necesitas escuchar y que no tenías ni idea, ¿cierto?, qué es lo que te está pasando, o si de pronto tienes un poco de idea, Dios te quiere guiar cómo cerrar esos portales. Ahora, hace mucho tiempo, cuando yo comencé, digamos, en la cristiandad, en la vida cristiana, aunque realmente un hijo de Dios realmente no comienza la vida cristiana
sino que en realidad nosotros antes de haber nacido, dice la escritura, nosotros fuimos escogidos, ¿cierto? Escogidos por Dios desde antes de que nosotros naciéramos. Así que pues uno eso de que nació de nuevo, pues como que no, porque pues es que uno es hijo de Dios y punto y se acabó. Ya, yo sé que muchas personas tienen de pronto una, quizás posición doctrinal distinta, pero en mi caso yo realmente sí creo que uno es salvo porque es escogido, ¿cierto? Y hay muchísimas escrituras que lo corroboran de esa manera, y yo lo creo así también, de que en realidad nosotros fuimos escogidos, y muy a pesar de nuestra naturaleza que es pecaminosa, aunque está torcida, ¿cierto? Pues imagínense a Jacob lo torcido que era al principio, y le hace toda la historia para que vean lo super cristiano que era Jacob al principio, para que entiendan que él fue escogido por Dios aún a pesar de su pecaminosidad, Y bueno, y sin embargo, Jacob se convirtió en lo que llegó a ser porque realmente estaba destinado para ser lo que Dios quería que fuera. Entonces, aquellos que se sienten tristes o se sienten mal, o que es que mire que yo estoy cayendo, que estoy esto, tú eres lo que Dios dice que tú eres. Aunque tú no lo estés viendo en este momento, recuerda que tú eres lo que Dios dice que tú eres. Si tú eres salvo, eres salvo. Si Dios dice que tú estás limpio de pecado, créele, estás limpio de pecado. Si Dios dice que Satanás no tiene poder sobre ti, sobre tu familia, sobre tu vida y sobre tus cosas, sobre tus bienes y todo esto, que tú eres libre porque Cristo murió en la cruz y pagó el precio del pecado en la cruz del Calvario por ti, y Satanás no tiene el poder para tocarte, créeme que es cierto. Entonces, solamente tienes que creerlo. Ahora, aquí el asunto es esto, que muchos de nosotros no creemos en las promesas de las Escrituras. Y las promesas de las Escrituras son reales, son ciertas, y se los digo por experiencia propia. Como les dije, fui afligida por espíritus y yo no entendía por qué, pero esto que les cuento, aquellos que tienen de pronto algún tipo de aflicción de espíritus y creen que tienen un don, créanme que eso no es un don. Averigüen un poco más y váyanse al origen y chequen la historia de su abuela. Chequen la historia de su madre, o chequen la historia de su tatarabuela, o la otra también. Chequen la historia de su padre, o chequen la historia, ¿cierto?, de la abuela de su padre o de la madre de su padre. El asunto es que si se entra por cualquiera de ese lado, tu papá, tu mamá, ¿cierto? Y esas 4 generaciones directas, y es importante que mires qué está pasando, tanto del lado de tu papá como del lado de tu mamá. Entonces, ¿cierto? Porque por ahí entra todo esto, y esos portales tienen que ser cerrados. Aun cuando tú no tengas ni idea de eso, igual tú no necesitas saber de eso, porque al final y al cabo, si tú crees en Cristo, ¿cierto? Aun cuando estas personas hayan abierto esos portales y tú no tengas ni idea de quién lo hizo, de tus familiares, el asunto es que de todas maneras Dios lo va a cerrar, ¿cierto? O el punto es que ese portal está abierto porque de alguna manera nosotros, como te dijera, porque nosotros en parte, Satanás nos aflige por la ignorancia nuestra, ¿sí? Porque nosotros somos ignorantes. Y por eso les aliento, de verdad se los aliento a muchos de ustedes que son ignorantes de las Escrituras, que comiencen a estudiar las Escrituras por su propio bien, ¿sí? Que en parte yo creo que comencé a estudiar las Escrituras por la aflicción espiritual que yo estaba teniendo. Tenía tanto miedo, no podía dormir durante las noches, ¿sí? Porque no sabía cómo parar con esos ataques espirituales que yo estaba teniendo. No tenía ni idea cómo hacer, ¿cierto? No sabía cómo parar esos sueños horripilantes que tenía, o esas manifestaciones de estos espíritus que yo no quería tener, ¿sí?
entonces que la gente es feliz teniéndolas y además entreteniendo espíritus y escuchando cosas que al final y al cabo, si tú te das cuenta, por ejemplo, habla que una de las condenaciones acerca de pronto de esa clase de pecado es que probablemente termines sin esposo, termines en soledad, sin hijos, terrible, o sea, las consecuencias de eso, y créeme que las personas que generalmente practican esas cosas, muchos de las personas que se llenan, por ejemplo, de dinero haciendo esas cosas, al final no terminan bien, ¿sí? Sobre todo las que en realidad sí tienen algún tipo de contacto espiritual, porque muchos de esas personas que hablan sobre espiritismo realmente no tienen ni idea de lo que están hablando, y puedo asegurarte de primera mano, porque yo sí estuve de primera mano en esa situación, aun cuando no quería estar involucrada en esa situación, que estar involucrada en esa situación en el momento que estas personas se den cuenta que eso es bastante escalofriante, lo primero que van a hacer es salir corriendo, ¿sí? Porque yo creo que si la gente supiera lo que se está metiendo, no se metería ahí. Entonces, el asunto acá, a donde yo quería ir, era que estudies las escrituras. Si estás teniendo algún tipo de ataque satánico, ataque espiritual, también puede ser simplemente un ataque mental, ¿cierto? Pensamientos negativos recurrentes, depresión, todo eso, ¿sí? Pensamientos que vienen a la cabeza y tú no sabes de dónde vienen, ¿cierto? O simplemente muchas personas, ¿cierto? Que de pronto te sientes como que, recuerda que nosotros cuando venimos a Cristo, estas espíritus y estas fuerzas del mal se ensañan contra nosotros, porque saben que de alguna manera están perdiendo el poder, el control, ¿cierto? Y el territorio que les pertenecía a ellos, ¿cierto? Entonces ellos no quieren perder eso. Entonces por eso de alguna manera te aterrorizan. A mí lo hicieron conmigo cuando yo comencé a abrir los ojos, pero como era tan ignorante de las escrituras y no conocía quién yo era en Cristo, en mi verdad, quién soy yo como hija, la autoridad que Dios me ha dado. Pues cuando uno no conoce la autoridad que uno tiene, ¿cierto? En Cristo, pues uno se asusta, ¿no? Y eso es normal que uno se asuste, porque imagínate uno, la palabra de Dios dice que estos personajes, estos espíritus, tienen poder, ¿cierto? Entonces, ustedes imagínense que tienen el poder de manifestarse en carne, y tienen el poder de manifestarse en materia, ¿no? Que es todo eso que ustedes conocen como la levitación, ¿no? Esa gente que tiene poder de levantar cosas, o casas que están embrujadas seguramente, que se levantan cosas y cosas, ¿no? Y sillas y se prenden cosas solas, bueno, todo eso. Claro que en ocasiones no es eso, a veces son cuestiones de distintas, ¿sí, no? Pero entonces la gente coge y las espiritualiza, o como les digo, hay gente también de medium, y hay mucha mentira también. Hay de que gente que se cree medium y no son medium de nada, son gente que inventan cosas para sacarte dinero, son gente que nunca en su vida han tenido ningún tipo de experiencia paranormal real, o espiritual, oscuridad y cosas oscura o cosas de esas. Sí, porque en realidad ellos no saben, ellos no conocen nada de eso, están hablando de algo que desconocen totalmente, porque lo que hablan y la manera en lo que lo hablan, me parece más que están es como más bien deseando meterse en eso, porque realmente les parece muy interesante el tema y causa curiosidad. Yo no les voy a decir que no, yo siempre tuve curiosidad con las cosas espirituales y me metí de pronto buscando respuestas en lugares incorrectos. No les voy a decir que no, sí lo hice, buscando respuestas en lugares que pues no debí. Pero pues ya entiendo por qué me interesaba por todo eso, entiendo por qué había alguna persecución de parte de estos espíritus hacia mi vida, y también yo tenía mucho miedo, ¿sí? Entonces digo que yo estaba siempre con mucho miedo, pero eso se desvaneció a medida que yo comencé a estudiar las escrituras y comencé a darme cuenta en realidad quién soy en Cristo y a ejercer la autoridad como hijo o hija de Dios. Entonces quiero que
aquellos, vuelvo y les enfatizo, por favor estudien las escrituras, estudien la palabra de Dios, estudien, busquen las promesas del Señor, ahí donde, para cuando siento miedo, ¿cierto? Busca todas esas, ¿y qué hizo Cristo por mí en la cruz del Calvario? ¿Qué fue lo que Cristo hizo por mí, cierto? ¿Qué compró Cristo por mí? Todo eso, si tengo que coger y agarrar cada versículo bíblico, comprarme una concordancia hasta que yo me dé cuenta de todos los beneficios que esa cruz del Calvario, todo eso que Jesús hizo por mí, cada uno de esos beneficios me los aprendo, los escribo verso por verso y los declaro en voz alta todos los días, hasta que yo misma tenga en mi corazón y acepte todo eso que ya Cristo hizo por mí, ¿cierto? Porque tengo que aceptarlo y creerlo, porque es verdad, ¿sí? Es verdad, y se los digo porque en el momento que yo hice eso y comencé a hacer eso, todos esos sueños espantosos desaparecieron, toda esa aflicción que yo tenía desapareció, toda esa falta de paz y ese miedo desaparecieron, porque la palabra de Dios es poderosa y porque no hay otro nombre sobre otro nombre más poderoso que el nombre de nuestro Dios. Se los digo por experiencia propia y no quiero que ustedes estén más tristes, no quiero que estén más afligidos y sobre todo porque Satanás en realidad no tiene ningún poder sobre ustedes. Es solo que él les hace creer, ¿cierto? Desafortunadamente él tiene algún tipo de autoridad sobre el territorio que ocupa, porque en parte nuestra familia le dio ese poder y esa autoridad, ¿cierto? Pero recuerdan que nosotros, la salvación es personal. Y si tú le perteneces a Cristo, Satanás no tiene, ¿cierto? No tiene ningún tipo de poder sobre ti. Entonces ahora, yo te vuelvo a reiterar que por favor estudies las escrituras, te compres una Biblia de promesas y comiences a orar con esas promesas diarias para que puedas darte cuenta y entender el regalo tan grande que significa el que Cristo haya muerto en la cruz por ti. Entonces, quiero leerles un poquito porque habla sobre esto, sobre este mismo tema, que es un libro que se llama Vence al temor al fracaso, que son las claves bíblicas de Josué para una vida victoriosa, que es un libro de Irving W. Lutzer, que de hecho yo tengo toda la colección de estos libros, es una hermosura, aquellos que los quieren de pronto comprar, ¿no? Esta es una colección completa acerca de la vida de José, de Moisés, de David. Esto es una belleza, son muy lindos esos libros y son muy fáciles de comprender y están divididos por lecciones. Son muy muy bonitos para aquellos que les gusta leer, ¿no? Y sobre todo aquellos que son nuevos en la cuestión, digamos, de que descubrieron, oh my God, que están caminando hace poco como un poquito más firmes y descubrieron que, oh my God, creo que soy escogido por Dios. Entonces quiero que comiencen y que están felices en su primer amor, pues porque cuando uno comienza a darse cuenta que uno es hijo, oh, yo soy hijo, pues así yo al principio estaba que saltaba en una pata y me imagino que muchos de ustedes también, y muertos del susto aquellos que están de pronto siendo afligidos, ¿verdad? Entonces, bueno, esta sección aquí en el libro se llama, es en el capítulo 8 del libro Vence el temor al fracaso de Irving Lutzer, que dice el alto costo del pecado oculto. Entonces, bueno, aunque la parte que yo les quería leer es la parte donde dice las relaciones entre las personas, pero voy a leerlo desde el comienzo porque yo de hecho lo leí hace mucho tiempo, ¿saben? Pero justo hoy que estaba mirando este libro, estaba yo hablando de este tema y justo está ahí acerca de esta situación que les hablo, ¿cierto? De la cuestión de los pecados generacionales. Bueno,
Entonces habla acá del alto costo del pecado oculto. Y dice así: casi siempre cuando una llanta explota, la causa se puede vincular a una debilidad que había estado creciendo durante meses. Esas debilidades son difíciles de identificar e incluso más difíciles de predecir. Sin embargo, una grieta pequeña, casi invisible, podría convertirse en la causa de un accidente grande. Los fracasos espirituales y morales tienen sus causas también. Y al igual que una grieta microscópica en una llanta, esas causas pueden ser casi imposibles de detectar a menos que no tomemos en serio las primeras señales de alerta. Nos encontraremos en un naufragio espiritual. Pero, ¿cómo descubrimos las causas de la derrota, sobre todo cuando somos muy diestros en ocultar hábilmente los pecados incluso de nosotros mismos? Por ese motivo, la consejería es muy difícil. Una persona lucha con la depresión. La causa es física, psicológica, espiritual o una combinación de las tres. A veces, la respuesta puede ser clara y otras tal vez nunca lo sepamos. Otra persona vive con temores irracionales. ¿Dónde se originaron esos temores? Y si podemos descubrir la causa, ¿cuál es la cura? Hallaremos retos similares en el camino cuando confrontamos a los que están participando de inmoralidad, drogas, ira o la incapacidad de formar relaciones estrechas. Esos y otros cientos de problemas personales necesitan ser analizados con la esperanza de encontrar tanto la causa como la cura. Ampliemos el problema para incluir los males de nuestra sociedad. ¿Con qué podemos vincular nuestros males económicos? La parálisis política que hace que nuestros líderes se alejen de la moralidad. ¿Por qué se acepta tan ampliamente la matanza de niños que no han nacido a pesar de la prueba abrumadora de que estamos matando a seres humanos? ¿Por qué estamos perdiendo la guerra contra las drogas? La historia de Acán ilustra cómo el hombre secular no suele ser capaz de descubrir las causas de la ruina personal o social. Existen fuerzas espirituales que retan el análisis de hombres que no entienden los caminos de Dios. Piensa en los acontecimientos de Josué. Josué envía a unos espías a Jai para evaluar la potencia de esta ciudad pequeña en comparación con Jericó. Los espías vuelven con buenas noticias. No suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Animado con el informe optimista, Josué envía unos 3,000 hombres a tomar la ciudad. La victoria estaba prácticamente asegurada a la luz de la debilidad del enemigo. Sin embargo, de una manera sorprendente, no solo el ejército
de Josué se vio obligado a retirarse, sino que se perdieron 36 hombres en el proceso. Una victoria segurísima fracasó y dio como resultado una humillante derrota. Detente un momento y pregúntate, ¿cómo analizaría un militar la causa de la derrota? Se podrán dar varias explicaciones. El ejército israelita debió haber usado mejores armas, o tenían una estrategia mala, o tal vez simplemente subestimaron la cantidad de hombres que necesitaban, y la lista de explicaciones podría continuar. Es interesante notar que Josué aprendió que la causa de la derrota no tenía nada que ver con los asuntos militares. La razón era que un hombre había desobedecido a Dios en la conquista de Jericó, tomando oro, plata y un manto, los cuales escondió en su tienda. En principio, esa explicación parece absurda. ¿Qué posible relación podría haber entre un robo sin importancia y 36 hombres muertos en el campo de la batalla? Los dos acontecimientos parecen no tener conexión alguna. Sin embargo, Dios hace de las relaciones que no encajan nuestro excelente patrón de análisis. Las fuerzas espirituales muchas veces están vinculadas con los acontecimientos en materia que van más allá de nuestro entendimiento. Tenemos que aceptar una interconexión si hemos de entendernos a nosotros y los acontecimientos que nos rodean. Consideremos 3 relaciones que deben ayudarnos a señalar la causa de algunos fracasos. Y bueno, él menciona aquí que las relaciones entre las personas, ¿cierto? La relación entre los pecados y la relación en el juicio. Y bueno, son 3 cosas que él menciona ahí, pero sin embargo yo quiero hablar acerca de la primera, que es de lo que les estaba hablando en este momento, que es lo que siento yo que debo hablar en este momento, y que es la relación entre las personas, de lo que les hablaba acerca de que a veces estamos luchando con una cantidad de cosas y no parece que tenemos victoria en muchas de las áreas, y es por nuestro desconocimiento de la autoridad de Cristo y de todo aquello que Cristo ya hizo para nosotros, sus hijos, ¿cierto? Y que nos dificultan caminar por el camino derecho, ¿verdad? Y que a veces es complicado, ¿verdad? Pero si nos caemos, nos podemos levantar y seguir caminando. Esa es la voluntad de Dios, ¿ok? Vamos a hacerlo la próxima vez lo vamos a hacer mejor, y tenemos que confiar que Dios nos va a ayudar, ¿no? Porque es un camino de perfeccionamiento, y Dios nos escogió para perfeccionarnos, ¿cierto? Para todos los días Él nos santifica, y todos los días, aunque ya en realidad somos santos, ¿verdad? Por todo lo que hizo el Señor, es como Él pagó el precio anticipado de que, ¿cierto? Él sabe a qué vamos a caer, entonces obviamente que nos vamos a cometer pecados en el camino, vamos a volver a fallar,
pero nosotros ya estamos cubiertos por eso, porque ya el Señor lo hizo, pero claro, en la práctica de la realidad, todavía nos falta la moneda para el peso, como dicen en mi país, pero delante de los ojos de Dios nosotros ya tenemos el peso, sí, porque ya Cristo lo pagó por nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí donde habla acerca de las relaciones entre las personas, es lo que yo le decía acerca de aquellos que tienen problemas con cuestiones que de pronto, sí, algunas de esas áreas que tienen problemas, que están cayendo una y otra vez en la misma situación, como patrones repetitivos, y otra vez es lo mismo y tú no lo quieres hacer, pero el pecado que mora en mí, ¿te acuerdas lo que decía el apóstol Pablo? Que eso que yo hago, que es lo que no quiero hacer, pero sin embargo lo vuelvo a hacer, ¿cierto? Ese pecado que mora en mí, bendito cuerpo de muerte, sí, ¿te acuerdas de lo que hablaba Pablo? Entonces eso es cierto, de que mi espíritu no quiere pecar, ¿cierto? Pero mi carne, pum, para afuera otra vez y otra vez vuelvo y caigo en la misma cuestión, ¿cierto? Y la frustración del cristiano, ¿no? Volver a caer en lo que dijiste que 50,000 veces que no ibas a volver a caer, pero recuerda que bueno, que muchas de esas cosas también no son solo por ti mismo, sino que desafortunadamente, y más en ese lugar, que estamos predispuestos a pecar en ciertas áreas, somos más débiles en ciertas áreas, o especialmente en aquellos donde nuestros familiares han abierto portales, ¿cierto? Y han sido desobedientes. Entonces, desafortunadamente, hay una cuestión de que somos mucho más propensos a ciertos pecados que a otros, ¿ya? Y de eso te quería hablar, y que probablemente, quizás, aquellos o a muchos de los que me están escuchando, probablemente de pronto no sea tanto porque en realidad tú estás, ¿me entiendes?, buscando pecar, porque no creo que eso es digamos, el caso, sino que más bien es como que sientes que una y otra vez eres inducido a esto y no sabes cómo pararlo, ¿verdad? Y no entiendes por qué estás siendo inducido a esto, y quizás has llegado a este video para comprender un poco lo que te está pasando y que entiendas la autoridad que tienes en Cristo. El problema de nosotros es que a veces es difícil aceptar la palabra de Dios, porque uno dice, bueno, pero tan fácil, así de tan fácil nada más es que pues ya Cristo me pagó por todos mis pecados. Sí, sí, sí. ¿Y ya soy perdonado? Sí. Uh-huh. ¿Y Satanás no tiene ningún poder sobre mí? No, no. ¿Y puedo orar a Dios y Dios me escucha? Sí, sí, claro. Claro que sí. Y todas esas cosas que uno piensa que uno tiene que pagarle a Dios penitencias para que Dios lo escuche, orar 500 días, ayunar 500 noches, hacer guerra espiritual para que las bendiciones bajen del cielo y todas esas cosas, eso no tiene sentido. Lo único que tiene sentido acá es que no conocemos las escrituras, no conocemos la verdad que nos libera, y no aceptamos por alguna razón, todavía seguimos creyendo que tenemos que hacer alguna cosa para que Dios nos escuche, que tenemos que de alguna manera hacer algo para ser santificados, o porque no merecemos ser justificados o amados por Dios. Pero bueno, eso es un asunto de Dios, no el tuyo. El asunto tuyo es que Dios te escogió, y si tú sufres cada vez que le fallas a Dios, mi hermano, y si tú eres una persona que tienes pureza en tu corazón delante de Dios y que en realidad te duele pecar, te duele caer, te duele, ¿cierto? Y estás triste, caramba, tienes contrición de espíritu, para mí no hay duda, indudablemente, que tú le perteneces a Él. Entonces, a mí no me importa lo que digan, ¿sí? A mí lo único que me importa es lo que yo entiendo de las escrituras, y necesito que las estudies, por favor. Y no importa lo que te digan todas estas personas que te enseñan que te puede perder la salvación, y que tú estás en pecado, y que tú eres esto, y que tú no sé qué cuántas, y que te condenaron, porque en Cristo no hay condenación, ¿ya? Entonces, si tú te estás sintiendo condenado,
hermano mío, tú eres libre, eres santo, eres escogido, y aunque hayas fallado, te puedo decir que tus fallos ya, todo eso, y todos tus errores, incluso los futuros y hierros y pecados y X y imperfecciones, ya todo eso hace parte del pasado en el tiempo. Dios recuerda que no hay tiempo. El tiempo nos lo inventamos nosotros. en el universo de nuestro Dios, el tiempo no existe, ¿no? Pero para Dios, lo que es ya fue. A mí eso me encanta. Yo no recuerdo dónde está ese verso, pero si lo encuentro, lo voy a buscar y se los pongo debajo en la casillita de descripción. Que fue una de toda, es como lo que es ya fue, ¿sí me entiendes? Lo que es ya fue, lo que es ya pasó. Yo recuerdo, creo que tal vez está en Proverbios. Ay, no recuerdo ese verso, pero es tan lindo, ¿sí? Entonces el asunto es que el tiempo de Dios, ¿sí me entiendes? Pasado, presente, futuro, está ya, todo está ya, ¿ya? Si tú eres salvo, ¿ya? Y tú estás teniendo problemas y estás diciendo, ay, pero entonces yo por qué sigo fallando, yo por qué sigo haciendo esto, pues sí puede que en la práctica sí, porque es que estamos caminando un poquito chueco todavía, porque estamos como cuando un bebé, ¿no? Está aprendiendo a caminar y se cae, ¿no? Pero ahí vamos, así que no te desanimes, que yo también ando en las mismas. Ahí vamos aprendiendo a caminar con la mano de Dios, de la mano de Dios. Entonces, mira, entonces aquí lo de las relaciones entre las personas, lo sigo leyendo, Dios mío, 46 minutos. Bueno, dice, leemos, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sara, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel, ¿viste? Contra los escogidos de Dios. Y fíjate que ahí menciona 3 o 4 personas, ¿no? Para generaciones distintas, ¿viste? Dice, y si yo hubiera sido de la tribu de Simeón, tal vez habría objetado quejándome de que no tenía nada que ver con el pecado de Acán. Lo que él hizo era asunto suyo. Lo que yo les digo, ¿verdad? Eso es asunto suyo. Eso no es asunto mío ya, pero es a donde voy, ¿no? Porque debería yo sufrir por lo que hizo alguien de otra tribu. O sea, ¿por qué tendría que sufrir por lo que hizo mi abuela, mi tatarabuela, mi mamá? ¿Ok? Eso que quiero que entiendan. Y aquí, por ejemplo, dice, porque, por muy razonable que pueda, ser esa manera de pensar, el hecho es que la nación entera, de alguna manera, participó en este incidente. De hecho, fue toda la nación que sintió el golpe de la derrota del ejército en Hai. El pecado nunca es solamente asunto del pecador, siempre afecta a otros. Entonces, mira, al dar la ley, el Señor dijo, yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que está haciendo mucho calor y hay mosquitos, Dios mío. Y es que yo soy, mejor dicho, pero soy dulce para los mosquitos. Alzan la mano quien. Entonces, bueno, entonces lo que les decía, y dice así, entonces, bueno, termino de leer. Entonces dice, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y luego, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso está en Éxodo 20, del 5 al 6, para aquellos que le quieren ver, quieren leer. Dicen, los padres afectan a sus hijos para bien o para mal.
la influencia de la red familiar es tan potente que todos llevamos el sello de nuestra crianza. Si los padres nos pueden bendecir o maldecir, nos pueden motivar a la piedad o desalentarnos para no desarrollarnos espiritualmente. Muchas veces los pecados de los padres se perpetúan en la vida de sus hijos. La interconexión de la familia ha sido establecida por Dios. Una mujer vino a verme para pedir consejo respecto a su hija adolescente que estaba consumiendo drogas y era inmoral. Mi primera pregunta fue: ¿cómo se llevan usted y su esposo? Resultó que se habían separado hacía poco por causa de una infidelidad conyugal. Lo que ella no sabía era que el desarrollo que el descarrío de su hija se podía vincular con el ejemplo y la influencia de sus padres. Los niños criados en familias disfuncionales deben aprender que Dios puede acabar con esas influencias negativas. Sin embargo, como esas influencias de los padres pueden surgir inesperadamente, los hijos deben protegerse de tentaciones y debilidades especiales. No hay padre o madre que pueda decir que su pecado no es asunto de alguien más. Por muy secreto que pueda haber el pecado, sus efectos se desbordan hacia la vida de los demás. Por supuesto, lo mismo se aplica a los hijos criados en hogares donde los padres u otros parientes han participado en actividades demoníacas. Las influencias demoníacas muchas veces se pasan de una generación a otra. Un día, a Cristo le pidieron que echara fuera un demonio de un muchacho que era atormentado por espíritus malos. Ver en Marcos 9:18. Cuando al padre le preguntaron cuánto tiempo hacía que sucedía aquello, contestó: desde niño. Isaías 21. Era evidente que aquel niño no había cometido pecados para invitar al espíritu. ¿Entienden lo que les hablaba acerca de por qué yo veía espíritus de gente que iba a morirse? Y yo no entendía por qué veía espíritus, ¿verdad? ¿Por qué tenía que ver espíritus? Porque era perseguida por estos entes, ¿cierto? Y fíjate que aquí habla habla acerca, eso está en el verso 21, ¿sí? Y dice que desde niño, ¿no? Desde niño era evidente que aquel niño no había cometido pecados, ¿cierto? Para invitar a este espíritu. Es probable que los otros parientes hubieran participado en actividades ocultistas. ¿Viste lo que yo te dije? Y eso ni siquiera lo había leído aquí, se los juro. No había leído esto. Pero esto que el pastor dice es prácticamente, es una confirmación para mí también. Porque yo estuve averiguando incluso en un tiempo pasado, porque me llamaba mucho la atención acerca de esta cuestión de la mediunidad, porque yo podía ver espíritus cuando era pequeña, porque yo veía esto, ¿cierto? Y no entendía. Y hace poco, viendo muchos videos, estuve haciendo las conexiones y tenían cuestiones que casi todas eran así, ¿no? Era que la abuela del fulanito con no sé cuántas, podía ver, hablaba con espíritus, que la abuela del marido, que la tía, que la tía otra con no sé qué cosa, que la hermana, que la suegra, mejor dicho,
Bueno, el punto es que de alguna manera alguno de esas personas, de esos familiares, vinculó a alguien cercano de mi familia, y especialmente si esas generaciones, si me entiendes, que pues por ejemplo, un caso que yo escuché hace poco, que había una chica, ella comenzó a salir con un chico, ¿verdad? Y ella tenía muchos miedos de no quedar embarazada. Uno de los miedos de ella terrible era de no quedar embarazada, ¿no? Entonces resulta que pues, pues, se le iba a pasar el tren, pues se le iba a ir a pasar el tren, y bueno, y pues que no iba a quedar embarazada, y bueno, y todo esto. Entonces tenía miedo de no tener un baby. Y bueno, y el punto es que, bueno, ella comenzó a salir con este chico, y a raíz de estar ella saliendo con este chico, aunque en ese momento ya no lo sabía, ella comenzó a tener experiencias un poco extrañas, como paranormales, y no sé, eh, comenzó a ver, digamos, espíritus, ¿no? Hablaba con gente que se le aparecía, y le decía cosas, bueno, espíritus que se le aparecían y le decían cosas, y bueno, ella se comunicaba con los familiares, supuestamente que para ayudarlos, ¿no? Que se le apareció un señor, y que el señor le decía que tenía que comunicarse con la esposa, y que no sé qué cosa, que por una plata, que no sé qué. Después se le apareció un espíritu de una niña, eh, sí, y que se sentía sola, ¿no? Y entonces ahí comenzó también como que ella no entendía lo que le estaba pasando. Entonces ya le comentó al esposo, o al muchacho, el que iba a ser su esposo en ese momento era su prometido. Entonces ya le comentó y le dijo, mira que yo tengo, que a mí me está pasando esto. Y el muchacho pues no la juzgó, porque le dijo, ay no, pero es que fíjate que es que mi abuela, ¿viste? Mi abuela, y ella ya estaba embarazada de la niña en ese momento, y le dijo, ay, es que mi abuela, pues imagínate que ella también habla con espíritus, ¿no? Entonces la muchacha le dice, ay, de verdad, entonces conoció a la abuela, y resulta que es que la abuela, no, pues que la abuela es que esa sí que había tenido unas experiencias más increíbles, pues todavía, ¿no? Más pesadas que las que la muchacha había tenido, ¿sí? El punto es que eso pasó, y ella pues quedó más tranquila, y pues como que eso no le volvió a pasar, y yo digo, ay, no quedó nada, y listo, pero resulta que pues ella no quería pues ya más saber nada del espíritu, eso de la niña. Ella como que dijo que no, que ya que no más, si no, ya no quería ver más a ese espíritu. El punto es que ella no quería tener más esa clase como de experiencias, ¿sí? Entonces resulta que ella, cuando ya quedó embarazada y la nene pues ya tenía ciertos años, ella no le volvió a pasar nada de eso, pero un día volvieron en la banca donde ya había tenido la experiencia de ver el espíritu, y resulta que vio a la niña que estaba hablando con alguien. Y la niña, cuando ella regresó, le dijo, mira quién está aquí. Y resulta que entonces era el espíritu que ella había visto hace mucho tiempo y todavía estaba ahí. Y la niña resulta que también podía ver espíritus. Fíjate cómo se pasa eso a la generación, ¿no? Era la abuelita, supuesto el papá, y también la muchacha comienza a ver espíritus, y resulta que la niña ahora también veía espíritus. ¿Cómo les parece a ustedes eso? Y yo dije, no, Dios mío, pues imagínate, pues claro, pues desafortunadamente también en mi caso fue igual, ¿no? Alguien en mi familia abrió esa puerta, y yo podía tener acceso a ese mundo que yo no había abierto, ¿sí? Pero que alguien más en mi familia había abierto ese portal. Entonces les cuento que bueno, que desde niños, ¿sí? Entonces fíjense que ustedes, si a alguno de ustedes les ha pasado un poco de cosas raras desde pequeños, pues checar también ahí que de pronto hay de patrones repetitivos, ¿no? En cuestiones también de quizás de mi familia, de mi mamá, de mi abuela, ¿cierto? De mi papá también, por el lado de mi papá.
Y uno, pues más que todo como por la línea directa, ¿no? Mira eso. Aquí dice, era evidente que aquel niño no había cometido pecados, ¿cierto? Para invitar al espíritu. Es probable que otros parientes hubieran participado en actividades ocultistas. Eso es importante que tú mires eso. Si alguna de las personas de tu familia sigue practicando alguna de estas cosas. Ahora aquí dice, felizmente Cristo puede acabar con la influencia destructora de las relaciones familiares. Los adultos no pueden culpar a su pasado de sus fracasos, pues Dios dice, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. No obstante, las influencias familiares pueden ser poderosas. Las familias no solo tienen conexiones físicas, sino también espirituales. Nadie vive ni muere solo para sí. Lo mismo aplica al cuerpo de Cristo. Un cristiano individualista podría pensar que su frialdad de corazón no afecta a nadie más. Pero no hay creyente que no ejerza una influencia en todo el cuerpo. Imagina un cubo de agua calentada, digamos a 38 centígrados. Cada uno de nosotros recibe una taza de agua para echarla en el recipiente grande. Si el agua de nuestra taza está caliente, fría o tibia, afectará la temperatura del cubo completo. Las personas dentro de una iglesia pueden crecer espiritualmente. Incluso a la mayoría de los miembros, ¿cierto? Aquí dice, incluso si la mayoría de los miembros son carnales, la iglesia puede crecer, dice. Aquí dice, sin embargo, el efecto negativo de los que son espiritualmente fríos, de seguro, se sentirá. Algunos de los órganos del cuerpo humano pueden estar sanos mientras otros están enfermos, pero el funcionamiento del cuerpo queda perjudicado. No hay parte del cuerpo que pueda decir que es autónoma, ya que cada célula contribuye con el funcionamiento del cuerpo o le resta. Cuando Acán pecó, robando lo que había sido prohibido específicamente por Dios, el Señor dijo, Israel ha pecado. La nación completa sintió el aguijón de la desobediencia de un hombre. Tal vez haya una grieta pequeña o grande en mi vida o en la tuya que pueda vincular con nuestra influencia familiar, o quizá hayamos sido afectados negativamente por la debilidad de nuestra familia eclesial. Tenemos que pedir a Dios que elimine esos efectos negativos y que fortalezca nuestra vida mediante el arrepentimiento, si estamos tolerando el pecado, y una firme disciplina, o quizás la grieta sea totalmente culpa mía. De cualquier forma, tengo que asegurarme de que esta sanada, una grieta pequeña, puede producir una explosión grande. Entonces, lo que les decía es eso. Mientras que tú no eres culpado por el pecado de tu familia, y esto no, porque eso es una promesa de Dios. Pero sin embargo, si tú de alguna manera alguien de tu familia abrió ese portal y tú tienes algún tipo de debilidad, es más fácil que vuelvas a recaer, ¿cierto? Y si tú recaes y abres esa puerta, ¿cierto? O mantienes abierta la puerta que tu familiar dejó abierta, Satanás tiene el poder de controlar esa área de tu vida, aunque en realidad, ¿cierto? Nosotros tenemos la autoridad, pero de cerrar ese portal, y realmente podemos hacerlo. Si se nos dificulta, como te digo, usa la escritura, aprende la escritura,
memoriza la escritura, escríbela en un cuaderno, en un notebook, o cómprate una Biblia de promesas y no sé, y subráyala. Por lo menos en un tiempo, hace mucho tiempo yo tenía una Biblia. Mis niños, los vecinitos que hacen mucho ruido. Bueno, entonces yo tenía una Biblia que subrayaba, la tenía toda subrayada y me regañaban. Ay, ¿a ti cómo se te ocurre subrayar esa Biblia de esa manera? ¿Pero qué es eso? Mira cómo tiene subrayada esa Biblia. Yo la tenía subrayada y rayada por todo lado, pero créanme que así fue como yo comencé a hacer todo, buscar concordancias y escribía cositas y versos bíblicos de las concordancias, porque yo no tenía concordancia en ese tiempo. Lo que hacía era escribir los versos bíblicos que tenían relación con ciertos temas que yo quería, ¿verdad? Conocer. Bueno, pero aquellos que tienen el dinero para comprarse una concordancia, cómpresela, que es mucho más sencillo que ponerse a buscar todos los versos bíblicos. Eso es una locura. Y bueno, y aquellos que les digo, de verdad, hermanos y hermanas, es espeluznante entrar en ese mundo de el ocultismo, porque les cuento que aunque a mí me han pasado cosas muy lindas, muy hermosas de parte de Dios, también de los ángeles buenos, de los ángeles no caídos, he visto milagros y maravillas manifestarse en mi vida, aunque muchas personas como John MacArthur dicen que esos milagros no existen. Les cuento que sí existen. Los milagros existen. La manifestación de los ángeles es real. Los ángeles de Dios se manifiestan en persona. A mí me salvaron la vida de acuchillarme. Así se los digo. Nada más de hablar de esto se me enchina la piel, porque fue tremenda esa situación, y eso que venían de parte de Dios. Imagínate, yo estaba aterrorizada cuando llegué a la casa, y eran de los buenos. Imagínense, habla de los malos, ¿no? Entonces yo les digo, por favor, manténganse alejado de todo eso, cierren esas puertas, memoricen la escritura y verán cómo todo eso se aleja de su vida. Que Dios les bendiga. Espero que a alguno de ustedes les sirva lo que hablamos aquí. Que tengan un buen día y Dios les bendiga. Bye. Ahora sí.